Gases renovables y en concreto biometano, nuestra próxima parada, porque queda menos para la celebración del Green Gas Mobility Summit en septiembre, organizado por Gasnam, y una de las empresas que participa, que apoya el evento de referencia de los gases renovables es Genia Bioenergy. Está con ustedes Gabriel Butler, es el CEO de Genia Bioenergy en el programa de la energía. Don Gabriel, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias a vosotros por la oportunidad y por invitarnos. Genia Bioenergy patrocina en esta nueva edición del Green Gas Mobility Summit. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque el Gas Mobility Summit es uno de los eventos de referencia en España. Es fundamental a través de estos eventos poder impulsar todo lo que es el desarrollo de los gases renovables y luego además sus aplicaciones. Y sus aplicaciones son estratégicas en el sector de la movilidad. Tener en cuenta que uno de los vectores, uno de los combustibles que utilizan los autobuses o los camiones o los barcos es el GNC o el GNL, que es gas natural de origen fósil. ¿Vale? Pero que si podemos utilizar biometano, esos camiones son cero emisiones. Esos barcos que pueden funcionar con gas natural también pueden funcionar con biometano. Si nosotros ponemos en un barco como combustible el biometano, ese barco sería como un barco eléctrico con baterías y con energías renovables, cero emisiones, sin la necesidad de hacer inversiones multimillonarias en la transformación de esos equipamientos. Luego, el Green Gas Mobility lo que viene a impulsar es todo el desarrollo de la movilidad con gases renovables, ¿vale? Tanto el biometano como el hidrógeno, que son vectores de cambio y de descarbonización que va a necesitar nuestro sector logístico y todo el ecosistema de consumo de gas. ¿Necesitamos, por lo tanto, más plantas de biometano en España? Absolutamente. Necesitamos porque es que no tenemos. Básicamente ese es el problema que tenemos. ¿En qué fase de desarrollo estamos en este campo? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Cuáles son los retos? Al final los retos y por un lado está el reto de poder transformar lo que son los residuos en recursos, ¿vale? Esto es importantísimo, ¿vale? Porque si no conseguimos desarrollar modelos de economía circular, ¿vale? Que permitan descarbonizar el impacto que tienen nuestros residuos y luego por otro lado poder desarrollar combustibles renovables que permitan dar una solución a todo el consumo del gas de origen fósil, pues no vamos a poder hacer nada. Es importante que entendamos el momento en el que estamos viviendo. Estamos viviendo un momento de transformación, es decir, nuestra sociedad se está transformando, ¿vale? Tenemos que hacer frente a una emergencia ambiental, que esto nos obliga a luchar contra el cambio climático y tenemos que reducir drásticamente nuestras emisiones, tenemos que ser más eficientes y tenemos que ser capaces de aprovechar nuestros propios recursos. Al final tenemos que aprovechar nuestra energía autóctona. Y luego, por otro lado, la emergencia energética, no solamente que ha sido fruto de la guerra de Ucrania, sino por muchas políticas erráticas, pero bueno, ha quedado patente nuestra dependencia energética de los combustibles fósiles. Ya veíamos cómo fábricas se tenían que parar, cómo había problemas de suministro o precios disparado. Por eso la energía producida de forma autóctona que desplace el gas de origen fósil y que garantice nuestro propio suministro se han vuelto factores clave para la supervivencia de nuestro modelo de sociedad y para la competitividad de nuestras empresas. Y ahí es la... Sí, dime. No, le iba a decir, a ver, para tener esta energía autóctona y para que sea una realidad la transición energética, suceden cosas, ¿no? Y a mí sí que me gustaría preguntarle por algunos casos concretos, ¿no? Por ejemplo, zonas de Cantabria, zonas de La Mancha, en nuestro país, donde los vecinos han mostrado contrarios a la instalación de plantas de biometano, que se iba a colapsar carreteras, convertir a pueblos en almacenes de basuras de otras regiones o gases nocivos. ¿Qué? ¿Tienen razón? ¿Efectos que va a tener entonces la implantación de más plantas de biometano? Usted nos decía al principio, no, es que no hay, claro que hay que hacer plantas de biometano. Claro. ¿Qué pasa con la sociedad? Bueno, yo creo que es un problema de desinformación. Es decir, es que es justamente todo lo contrario. El objetivo de estas plantas de biogás y biometano tienen por objetivo desimpactar el efecto que tienen actualmente los residuos. En Europa hay más de 28.000 plantas de biogás. No creo que los ecologistas que tenemos, es decir, al final el problema es que vivimos un fenómeno de pseudoecologistas que ahora, para ser ecologista de verdad, hay que estar en contra de las renovables.
sea, llevamos 25 años luchando para que se desarrollen energías renovables, ¿vale? Y ahora mismo parece ser que las energías renovables es el problema que tenemos. Evidentemente, hay que desarrollar los proyectos bien hechos, es decir, no todo vale, ¿vale? Pero no podemos demonizar algo por lo que llevamos luchando 30 años y por lo cual países punteros en sostenibilidad, como es Dinamarca, como es Alemania, es la solución que han encontrado para reducir el impacto de sus residuos. Yo, para darte explicaciones concretas, ¿vale? A la hora de poder valorizar lo que son los residuos, esos residuos entran en unos digestores. Esos digestores están cerrados, es decir, nosotros lo que utilizamos son bacterias, unos seres vivos, ¿vale?, que están en unos digestores y en los cuales los alimentamos pues con residuos orgánicos, como pueden ser los purines, los estiércoles, los residuos de la industria agroalimentaria. Luego, al estar cerrado y ser anaerobio, está en ausencia de oxígeno. Luego, no se emiten olores. Esto es totalmente lo contrario a las plantas de compostaje. Las plantas de compostaje es aerobia, es decir, estamos dándole vueltas a estiércoles, a basuras, eso produce oxidación, produce olores, produce emisiones, produce lixiviados, moscas, es decir, estas plantas tienen como objetivo desimpactar y reducir el impacto, ¿vale? Estas son instalaciones de última generación que no emiten gases, que llevan filtros en las zonas de carga y descarga, se hace en ambientes controlados, ¿vale? Entonces es justamente todo lo contrario. Estas plantas permiten no emitir gases de efecto invernadero, no reducir el impacto que tienen, por ejemplo, actualmente cuáles son las prácticas que hacen las industrias porcinas. Pues lo que hacen es aplicación en campo de los purines. Al final, esos purines, como no están tratados, ¿vale?, pues contaminan los acuíferos o nitrifican el suelo. Si esos purines son tratados y valorizados en las plantas de biometano, ¿vale?, lo que hacemos es reducir el impacto de esos purines, porque la salida de las plantas de biogás y de biometano son unas enmiendas fertilizantes y es agua depurada. Entonces estamos también obteniendo recursos. Luego, esto no son basureros donde se almacena lo que es la basura. En realidad, nosotros lo que estamos valorizando en las plantas de biogás y biometano son residuos provenientes de la agricultura, son residuos provenientes de la ganadería, son residuos provenientes de nuestra industria agroindustrial. Y esos residuos entran en la planta y son transformados en recursos, y esos recursos vuelven otra vez a nuestros campos para poder fertilizar o vuelven en forma de agua depurada para poder regar. Entonces, esto no tiene nada. El ejemplo que usted ponía al principio, ¿no?, de los olores, esto no es como cuando en casa tenemos la basura orgánica, que efectivamente la tenemos que bajar todos los días al contenedor, ¿no? Porque si no, efectivamente, tiene oxígeno, genera olores y puede ser molesto. Es decir, una planta de biometano no pasa por esta situación. En Francia, en Alemania, hay muchísimas más plantas que en España. Entonces, ¿podemos aprender algo de ellos? Claro, podemos aprender muchísimo. Es decir, el biogás y el biometano es un éxito en Europa y es un éxito también para el sector ganadero, para el sector agrícola y para fijar lo que es el empleo rural, ¿vale? Es una tecnología perfectamente madura. Pero ¿qué es lo que han hecho? Pues han desarrollado políticas planificadas, han estandarizado los criterios, han concienciado a la población de la importancia de desarrollar modelos de economía circular invirtiendo en tecnologías. Es decir, estas plantas son tecnologías de última generación que permiten tratar y valorizar esos residuos. Luego también, ¿qué han hecho? Pues dotar de leyes y desarrollar leyes adecuadas para poder afrontar los retos que tenemos actualmente. Es decir, no podemos seguir esperando, tenemos que coger velocidad, ¿vale? Entonces, actualmente, para que os hagáis una idea, la tramitación administrativa de un proyecto de este tipo, ¿vale?, pues son más de 3 años, ¿vale? Entonces es fundamental estandarizar los criterios, desarrollar leyes que de verdad puedan acelerar lo que es la implantación de estos proyectos, cumpliendo con unos estrictos estándares ambientales, ¿vale?, para que de verdad sean una solución a los problemas de gestión y valorización de residuos y también sean una solución para nuestro sector agrícola, permitiéndoles tener enmiendas fertilizantes, y sea una solución también para nuestro sector que actualmente está consumiendo gas de origen fósil,
¿vale? Y que quiere pasar a tener un gas de origen renovable que permita reducir a cero sus emisiones. Bueno, y también es interesante algo que usted citaba como telón de fondo, Gabriel, el hecho de que aquí hay tecnología, necesitamos más tecnología en nuestro país, aquí hay zonas rurales donde es imprescindible que permanezca el empleo, y un empleo vinculado a la tecnología en el campo también contribuye a que, bueno, pues a que la población se quede, ¿no? En los pueblos, en las zonas agrarias, y que lo haga con profesiones donde se está aportando valor añadido. Esto también forma parte de esta transición energética a la que deberíamos aspirar. Totalmente. Es decir, existen diversos estudios que se han desarrollado respecto del potencial de España a la hora de poder desarrollar y poder valorizar, porque el problema es que los residuos ya los tenemos. Es que ya están en España, están contaminando los acuíferos, están contaminando y nitrificando los suelos, están algunos de ellos yéndose a vertedero o haciendo prácticas poco óptimas a nivel ambiental y a nivel de sociedad. Pero mira, tenemos un potencial de hacer 2.300 plantas. Esto solamente en inversiones, estamos hablando de unas 40.000 millones aproximadamente de euros en inversiones. Se van a crear más de 500.000 de puestos de trabajo asociados a la construcción de estas instalaciones, y luego 62.000 empleos entre directos e indirectos para todo lo que es la parte de operación y mantenimiento y para todo lo que es la parte de la gestión operativa de este tipo de proyectos, ¿vale? Y todos los asociados a la industria agroalimentaria, a toda la industria ganadera y a toda lo que es la industria de lo que es la agricultura, ¿vale? Porque al final todos estos empleos inducidos van a los sectores primarios, que la mayoría de ellos están en un entorno rural. Por ejemplo, tenemos una explotación ahora mismo ganadera, ¿vale? Que tiene un problema con lo que son la gestión de sus purines. Si estos purines van a una planta de biometano de última generación, como las que nosotros estamos desarrollando, ¿vale? Permitimos valorizar esos purines, reducimos lo que es sustancialmente lo que es el impacto de estos purines, porque al final las salidas plantas de biometano, ¿vale? Son recursos, es decir, producimos agua, producimos enmiendas fertilizantes, producimos NKs, ¿vale? Que permiten luego transformarse en fertilizantes que van a la agricultura. Luego ya no va a ser necesario aplicar esos purines en el campo en esa forma que genera olores. Luego esas plantas ya no van a tener el problema que tienen actualmente de la gestión de los purines, van a reducir sus costes y van a poder ampliar, si quieren, sus cabezas ganaderas, o no van a necesitar tener balsas de almacenamiento. O sea, es que en muchas granjas pues hay balsas donde van almacenando sus purines para luego llevarlo a los campos. Todo eso ya no va a ser necesario. Es decir, es una revolución, ¿vale?, positiva del sector primario, que le va a permitir mejorar su competitividad, ¿vale?, poder crecer en su actividad, reducir las superficies que necesitan de cara a la gestión de esos purines o de esos estiércoles, ¿vale? Y luego, por otro lado, la producción de enmiendas fertilizantes, que nos va a permitir no depender de los fertilizantes inorgánicos que vienen de otros países, sino que vamos a ser capaces de producir, al final. No es que tengamos un problema de nitrógeno en determinadas zonas causado por los purines. El problema es que el nitrógeno no está donde debería estar, porque también tenemos otras zonas que necesitan nitrógeno y lo importan. Las zonas de Almería, las zonas donde hay grandes cantidades de cultivos de invernaderos o los cultivos de lo que es el cereal, necesitan ese nitrógeno. Entonces, con estas plantas podemos coger esos purines, transformarlos en recursos, y esos recursos, como lo que es el nitrógeno, llevarlo a las zonas de cultivo donde son necesarias, desarrollando modelos de economía circular en los cuales se benefician todas las empresas locales que hay en España. Bueno, y de paso recordamos, ¿no?, como broche, que cuando hablamos de descarbonizar toda la cadena de valor de la industria alimentaria en España, esto también cuenta, que no solo se trata de que reutilicemos las bolsas cuando vamos al supermercado a comprar los filetes de cerdo, ¿no?, sino también se trata de que toda la economía circular impregne nuestras cadenas de valor y todas nuestras industrias, también la primaria. Qué interesante. Gabriel Butler, CEO de Genia Bioenergía, gracias por acompañarnos. Tenemos una cita en el Green Gas Mobility Summit de Gasnam en septiembre. Hasta entonces. Perfecto. Muchas gracias a vosotros. Hasta entonces.